Continuando con la materia de introducción al estudio del derecho, estábamos viendo la diferencia o la distinción entre un derecho real y uno personal. Para distinguirlos un poco mejor, podemos poner este ejemplo. Un derecho real es el que tiene el dueño de un carro. Un derecho personal es el que tiene el arrendador del carro a exigir al arrendatario el pago de la renta de uso y disfrute del vehículo, para entender un poco mejor estos dos conceptos. Entonces, esta sería la distinción entre derecho real y derecho personal. Pasamos ahora a ver lo que es la clasificación o que las disciplinas jurídicas en cuanto al derecho público. ¿De acuerdo? El derecho público, jus publicum, es el conjunto de normas que regula las relaciones y funciones del Estado y las relaciones de éste con los particulares. El derecho se puede clasificar de la siguiente forma: derecho constitucional, derecho administrativo, procesal, penal, fiscal e internacional público. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno de estos derechos, cómo los podemos definir. El derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que regula la estructura del Estado, las formas de gobierno, las funciones de los órganos, las relaciones de los mismos entre sí con los particulares. Derecho administrativo: conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y funcionamiento del poder ejecutivo, de los servidores públicos y en general del ejercicio de la tarea administrativa del Estado. Derecho procesal es el conjunto de reglas que regulan la aplicación de los procedimientos que deben seguir las partes ante un juzgado o un tribunal, con el fin de esclarecer una situación jurídica que se suscite. Derecho penal: conjunto de normas jurídicas que tienen como fin establecer las penas en relación con las conductas que han sido consideradas como delito. Derecho fiscal: conjunto de normas que estudian los derechos, impuestos, contribuciones que deben aportar las personas físicas y morales integrantes de un Estado para la satisfacción que las necesidades del propio Estado y sus ciudadanos. Derecho internacional público: es el conjunto de normas jurídicas cuya función es el que regula las relaciones entre los estados como miembros de una comunidad internacional, así como el funcionamiento de los organismos internacionales. Entonces vemos que en la relación para un derecho público está el Estado por una parte y el particular. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las partes que intervienen en el derecho público. Por una parte, el Estado como autoridad y por otra parte, los particulares, llamados personas. Pasamos a el derecho privado. El derecho privado es el jus singularum. Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares. Esta se puede clasificar en derecho civil, mercantil y derecho internacional privado. ¿Cómo podríamos definir al derecho civil? Bueno, el derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y disposiciones que regulan las relaciones de los particulares en lo referente a su persona, cosas, sucesiones, obligaciones y contratos, los libros que pertenecen al Código Civil. Derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los particulares cuando éstos ejecutan un acto de comercio. Derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares de diversos países o de sus bienes cuando éstos, siendo nacionales de un Estado,
se encuentran en territorio de otro país, así como la condición jurídica de los extranjeros y el derecho de nacionalidad. Derecho privado, podemos ver que intervienen dos particulares. Por una parte está un particular, por el otro está otro particular. A diferencia del derecho público, es la autoridad, por una parte, el Estado como autoridad y un particular. ¿De acuerdo? Esa es la distinción entre un derecho público y un derecho privado. Ahora, el Estado puede intervenir también como particular. Cuando el Estado interviene como particular y no como autoridad, es una relación entre particulares y se da el derecho privado. Un ejemplo a esta situación sería cuando el Estado celebra un contrato de prestación de servicios con un particular. Hay ocasiones donde vemos en los centros comerciales, donde vemos en los malls, donde vemos en alguna tienda elementos de seguridad del Estado. Celebran un contrato de prestación de servicios entre el Estado y un particular, pero el Estado no está imponiendo, está celebrando un contrato. Recuerden, un contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, la voluntad del Estado es celebrar un contrato de prestación de servicios, en este caso de seguridad, con otro particular. Están a la misma par. Porque si el Estado estuviera imponiéndole la obligación de darle sus elementos, estaría actuando como autoridad. El Estado, cuando interviene como particular, está a la misma par. ¿De acuerdo? Entonces vemos que es un derecho privado. En este caso, volvemos a reiterar, derecho público, el Estado interviene como autoridad y el particular. Derecho privado entre particulares o cuando el Estado se baja un escalón e interviene como particular. ¿De acuerdo? Y hay otra clasificación que habla del derecho social. Es el conjunto de normas jurídicas resultado de una nueva concepción del ser humano con respecto del derecho. Pretende regular equitativa y equilibradamente las relaciones que se dan entre el Estado y los particulares, principalmente los más débiles y desprotegidos, proponiéndose evitar la discriminación de ciertas clases sociales y buscando alcanzar la paz social. En esto podemos ver que se divide el derecho social en derecho laboral, derecho agrario, de seguridad social y derecho económico. ¿De acuerdo? Vamos a conceptualizar cada uno de estos derechos. Derecho laboral, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrones y trabajadores. Derecho agrario, conjunto de normas que rigen la solución de los problemas derivados del reparto e inefectividad de tierras y aguas y de la dotación de tierras a los núcleos de población. Derecho de seguridad social, conjunto de normas, principios e instituciones jurídicas que proponen la protección del ser humano frente a cualquier riesgo que ponga en peligro su estabilidad psicológica y económica. Derecho económico es el conjunto de normas jurídicas que rigen la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, consumo de la riqueza generadas por un sistema económico. Estas ayudaron a la creación del derecho. Son normas jurídicas auxiliares que sirvieron a los juristas como antecedentes para estudiar las normas del derecho. Y dentro de estas se encuentran la sociología, se encuentra la sociología del derecho y dentro de estas también está la historia del derecho, el derecho comparado y la economía política. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cada una de estas ciencias que son disciplinas jurídicas auxiliares. ¿Qué es la sociología del derecho? Es la disciplina que tiene por objeto de explicación de los fenómenos jurídicos y sociales, considerados como hecho social. La sociología jurídica no es una disciplina normativa,
sino una ciencia explicativa. No le interesa lo que según los códigos deba hacerse en tales o cuales circunstancias, sino más bien le importa el contenido real de las relaciones jurídicas entre los hombres. Así pues, la sociología jurídica se desentiende del aspecto normativo, de la norma de la ley, de las leyes, y hace el estudio de cómo manifiesta su conducta el hombre en la sociedad. Le interesa más el comportamiento de la persona, el por qué realizó esa actividad, no cómo se califica o no, no cómo se penaliza la norma jurídica. ¿De acuerdo? Historia del derecho es una rama o capítulo de la historia en general. Suele ser definida como la narración de los sucesos ocurridos en el pasado. La historia del derecho es una disciplina cuyo objeto consiste en el conocimiento de los sistemas jurídicos del pasado. Al referirse a los derechos en épocas preferidas, pretéritas que ya pasaron, el historiador solo podría, si quiere hacer su historia, considerar a estos en su unicidad e individualidad características, es decir, como productos culturales que han existido una vez y no habría de repetirse nunca. La sociología jurídica puede también referirse a los ordenamientos jurídicos del pasado. Cuando lo hace, aplica el estudio de los mismos en un método completamente distinto y no dirige su interés a lo que esos sistemas tienen de lo individual, sino a las causas y factores determinados de su aparición o de sus cambios. Derecho comparado. El derecho comparado es la comparación de los diferentes sistemas legales del mundo. Este derecho debe resolverse o debe resolver los accidentales y divisivas diferencias en los sistemas jurídicos de los pueblos que se encontrarán en las etapas de desarrollo cultural y económico similar, así como reducir la cantidad de las divergencias en materia legal que podría atribuirse no tanto a las características políticas, morales o sociales de los diferentes países, cuanto al accidente histórico o a las circunstancias temporales o contingentes. Derecho comparado lo vemos mucho en el derecho al haber una comparación entre un sistema jurídico y otro, el common law en Estados Unidos con el derecho mexicano. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver una distinción entre uno y otro. Es un derecho comparado. ¿Cómo sería un sistema, el sistema mexicano al derecho de Estados Unidos? ¿De acuerdo? También está la economía política. Es una de las ciencias particulares que forman la economía. Proporciona a los gobernantes los medios o instrumentos con los que puede alcanzar determinados fines para elevar lo más posible los niveles de producto nacional y de distribución. Un ejemplo es el desarrollo de programas para incrementar el empleo, tener una mayor estabilidad y evitar desempleo. La política económica es la ciencia de los fines y de los medios, dicho en otras palabras, son los procesos mediante los cuales el gobierno intenta regular o incrementar su economía y los fines para alcanzarlos, así como satisfacer las necesidades de los miembros de la población. En la práctica, la economía política es el resultado de un proceso político mediante el cual los grupos interesados, como los sindicatos, Cámara de Comercio e Industrias, también podrían entrar los partidos políticos, maniobran para alcanzar sus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunas de las ciencias que son auxiliares del derecho.